voy a considerar, voy a trabajar sobre este eje espiritualidad evangelizadora en salida. Mi propuesta es descubrirlo, presentarlo como la trama interna, como una trama interna, por lo menos una de las transversales, sino la más integradora de Evangelii Gaudium. Ese era el punto 1. En el punto 2 voy a trabajar sobre el eje pueblo de Dios con su contracara de tentaciones, sobre todo tentaciones eclesiales, y en particular la autorreferencialidad como la contracara de la Iglesia en salida y de la Iglesia pueblo de Dios. Veremos también cómo se enhebra, en tercer lugar, esta propuesta en salida y esta propuesta de pueblo de Dios con el Evangelio social, sobre todo la referencia es el capítulo 4 de Evangelii Gaudium, con apertura a lo ecológico y finalmente algunas reflexiones. Bueno, vamos a ver cómo vamos con este itinerario. Voy al punto 1. Prefiero no leer para que sea un poquito más coloquial y luego ustedes pueden tener los textos que quieran para poder profundizar. Esto de hablar de una trama interna en Evangelii Gaudium tiene que ver, pienso, con el tipo de propuesta que nos hace Francisco, que ya tenía sus antecedentes, además de los documentos citados en Evangelii Nunciandi, particularmente en la intención de articular mejor que lo que había podido hacerlo Medellín, la propuesta de evangelización y promoción humana, por una parte, que fue mencionada por Juan Carlos Escanone, pero también, siguiendo las líneas de Aparecida, la propuesta de articular mejor espiritualidad y evangelización, o espiritualidad y pastoral, que en nuestro caso es espiritualidad y pastoral social. Esta integración es fundamental y no es tan fácil de lograr. Sin embargo, en Evangelii Gaudium tenemos una propuesta de articulación que atraviesa los distintos capítulos de este documento. Y finalmente nos va a introducir en una eclesiología de tipo neumatológica, es decir, animada por el Espíritu Santo, pero también en una eclesiología dinámica, es decir, en camino. Esta, decíamos, forma de presentarse la Iglesia como una Iglesia en salida es lo primero que Francisco tiene para decir en Evangelii Gaudium, y habla con esta metáfora de la preferencia por una Iglesia que sale y que se accidenta y que es mejor que la que se queda de puertas adentro y genera por el encierro olor a humedad, enfermedad y otros problemas, a lo cual voy a volver enseguida. La metáfora es más que una metáfora, pero nos sirve como para orientar. En la contrapartida de esta Iglesia en salida está una crítica muy persistente en Francisco a la autorreferencialidad. Una Iglesia que vive para sí o queda reducida, podríamos decir también en términos más técnicos, en el adintra. Una Iglesia replegada, una Iglesia que en ese sentido no desarrolla o no alcanza a poner en práctica los lineamientos fundamentales del concilio y del posconcilio de la misión que significa el diálogo con el mundo, el diálogo, como aquí se dijo,
con los movimientos históricos, con los movimientos sociales, con los distintos actores. Por lo tanto, la santidad social que se nos presenta aquí es, ante todo, una santidad que se enraiza en la salida de sí, no solo a nivel individual, sino a nivel eclesial también. Es la verificación de una iglesia que es y se realiza saliendo, es y se realiza en la misión. Y por eso, contradictoriamente o aparentemente contradictoriamente, la tentación opuesta a esta santidad social será llamada por Francisco, este encierro, esta autorreferencialidad, como mundanidad espiritual. Este es un concepto un poco difícil, pero por eso quiero detenerme brevemente. Esta mundanidad espiritual es lo opuesto a una auténtica, honesta y profunda actitud de valoración del mundo. La salida de sí de la Iglesia permite la real encarnación de la Iglesia en el mundo, asumiéndolo con sus límites, con sus defectos, con sus parcialidades o ideologías, pero también con todo su potencial evangélico, con todas sus semillas, con todos sus aportes. Cuando el Papa habla de la autorreferencialidad como mundanidad espiritual, lo que nos va a querer decir es que la Iglesia que no sale de sí, que se encierra, que se ensimisma, es una Iglesia que termina mundanizándose. ¿Qué quiere decir? Termina corrompiendo o desvirtuando su naturaleza, su identidad, que es ser misionera. Por eso también la mundanidad espiritual, bueno, es lo que aparece sobre todo en el capítulo 2 de Evangelii Gaudium, tiene que ver con una tentación de corrupción de lo espiritual. ¿Cómo vemos que lo espiritual o que lo cristiano se desvirtúa? Lo vemos en el desamor, lo vemos en el encierro, en el repliegue. Y por lo tanto, la santidad de la Iglesia, su espiritualidad, su capacidad de irradiación, se ve en este compromiso social, esta capacidad de diálogo, de acogida de lo diferente y de irrupción en la historia. También, obviamente, esta santidad se realiza socialmente en la ida a las periferias. Hasta ahora hablé de salida y no de periferias, pero está implícito en la salida. La propuesta que hace Francisco es de una salida a las periferias geográficas y existenciales. Con eso quiere, me parece, ampliar la forma de designar el mundo de los pobres o el mundo del pueblo en los sectores más vulnerables o bajos, y ampliarlo a distintas realidades humanas que, aunque no coincidan exactamente con las periferias socioeconómicas, sin embargo, sean destinatarios privilegiados de la evangelización. Y hay otro elemento que se vincula con la santidad, que, bueno, voy a también comentar más detenidamente en el punto 2, que es la dimensión comunitaria. La santidad de la Iglesia está vinculada a su realidad de ser pueblo de Dios. Y por eso cuando Francisco habla de la tentación, de la mundanidad espiritual,
va a poner como uno de las formas de realización de esta mundanidad, de esta desvirtuación, al clericalismo. Antes también se habló de este punto. Y el clericalismo, ¿por qué aparece como una forma de mundanidad espiritual? Porque se convierte en una dificultad principal para que la comunidad eclesial pueda funcionar, para que este pueblo de Dios, en el que todos los bautizados gozamos de una igual dignidad, podamos participar y realizar nuestra vocación eclesial junto con la jerarquía en comunión, pero encontrando también nuestro adecuado lugar en la vocación y en la misión de la Iglesia. Esta visión dinámica que estoy presentando de iglesia en salida, de iglesia que está llamada a santificarse en la salida y que tiene que evitar las tentaciones que la alejan de su misión, puede entenderse en otras expresiones de Francisco con otras claves, las voy a nombrar brevemente, son las claves de la conversión pastoral, por ejemplo. Es decir, en la salida misionera se ponen de manifiesto los límites estructurales de la Iglesia, aquellas estructuras caducas, como decía Aparecida, que impiden que esta misión se pueda realizar con mayor libertad, con mayor creatividad. Y por otro lado, hay otra clave que me gustaría destacar en la iglesia en salida, que es la clave de la escucha. En Evangelii Gaudium, esta clave de la escucha es una transversal también y se va a verificar en dos lugares preferenciales. Vamos a ver que la escucha es más amplia, pero en el documento se señalan dos lugares preferenciales para la escucha, que a ustedes enseguida les van a evocar una celebración muy reciente en nuestra iglesia, que son el oído puesto en el Evangelio y el oído puesto en el pueblo o los pobres. Esta doble escucha está centrada entonces en la palabra de Dios que se nos comunica en la Escritura. Ese tema es considerado ampliamente en el capítulo 3 de esta exhortación, la escucha de la palabra de Dios que nos habla en las Escrituras, cómo tratar con las Escrituras, cómo ser una iglesia en torno a la palabra y compartirla juntos, discernirla juntos, apropiarla juntos, iglesia sinodal, y también cómo escuchar la palabra de Dios que resuena en la historia. Esta misma palabra que en la mediación de la Escritura se nos abre para poder entender, para poder profundizar y vivir la buena noticia, resuena en la historia, resuena en los más pobres, en el pueblo, quiere decir también resuena en el clamor de la humanidad y especialmente en la humanidad más sufriente o más vulnerable o más necesitada de la salvación. Bueno, estoy hablando en esta evocación de un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, obviamente de la expresión de Monseñor Angelelli, quien junto a sus compañeros ha sido beatificado recientemente y que personifica o ilustra de una forma existencial y martirial lo que es la herencia del Concilio Vaticano II, la herencia de Medellín y de San Miguel, y nos va mostrando una vertiente
bien concreta del entramado de vínculos y de testimonios en la Iglesia argentina que nos reconduce ahora desde la palabra de Francisco en Evangelii Gaudium a reencontrar esta clave de la escucha. No puede escuchar una iglesia que no sale de sí. Nadie personalmente puede escuchar a otro si no sale de sí mismo. Y lo mismo se puede decir de la comunidad eclesial y de la actitud misionera o evangelizadora de la iglesia. Por eso esa dinámica de la escucha aparece como una vertiente principal. Esta escucha nos plantea también tareas sin duda más allá de lo social. Por ejemplo, respecto de lo ecológico, se habla, si bien no necesariamente en términos de escucha, sí de una atención preferencial a la realidad medioambiental. Cuando hablamos del cuidado de la creación, no hay, hasta donde entiendo, una afirmación de opción preferencial, pero sí empiezan a aparecer fórmulas semejantes de atención preferencial a este clamor de la creación, siguiendo el texto de Romanos 8, la creación gime con dolores de parto, y en ese gemido de los pobres, de los pueblos, también se entrecruza el gemido de la creación. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Estamos bien. Bueno. Una síntesis de este primer momento sobre espiritualidad evangelizadora en salida, lo que significa esta salida como atención a la dextra, como atención a la tentación regresiva y de encierro o autorreferencial, y a la perspectiva de la escucha, que es sin duda apertura a la alteridad. Reencontramos en Evangelii Gaudium estas huellas de Medellín, de una iglesia latinoamericana que ya se planteaba la pobreza en términos de preferencia hacia los más pobres. Todavía no estaba la opción preferencial formulada, pero sí estaba claramente el desafío de la pobreza y la injusticia como una urgencia a la cual se quería responder. Encontramos en Evangelii Gaudium esta herencia entonces, aunque la encontramos de forma más bien implícita. Lo mismo se puede decir respecto de la teología argentina del pueblo o de lo popular, y San Miguel en concreto. La referencia es más bien implícita, pero este tema va a aparecer claramente, sobre todo en el capítulo 3 y en el capítulo 5, de distintas maneras. Me gustaría enfatizar, de todos modos, en esta lectura más global y celebrativa que estamos haciendo, la vinculación de la propuesta de Francisco con el método de Medellín, en dos temas particularmente. El método de Medellín es el método pastoral del ver, juzgar y obrar, y su consigna o su búsqueda de leer los signos de los tiempos. Creo que en los dos temas de Francisco, además de algunos párrafos que le dedica al tema de signos de los tiempos, como el párrafo 16 o el 50 y 51, son en los capítulos 1 y 2 de esta exhortación pastoral, hay dos temas en los cuales
creo que Francisco sintoniza, o mejor dicho, dos o tres temas en los que sintoniza con este método de Medellín, este método pastoral. Toda la propuesta de Iglesia en Salida. La salida no es una salida turística ni de paseo, es una salida para leer la historia, para leer y descubrir el Evangelio resonando en la historia. En la escucha, que viene de la mano de la salida, escuchar el clamor, la voz de Dios, su palabra, no solo en la Escritura, sino también en la realidad del tiempo presente. Y en tercer lugar, creo que de forma abreviada también encontramos esta huella en la clave omnipresente de Francisco acerca del discernimiento. Discernimiento es una palabra que pertenece a la tradición bíblica y cristiana, pero que aquí tiene un claro acento ignaciano. Juan Carlos lo podrá explicar luego mejor que yo. Este discernimiento aparece en el capítulo 2, que trata sobre los desafíos y las tentaciones como una clave muy importante: discernir las mociones buenas o del buen espíritu y las del mal espíritu. Es decir, en nuestra lectura de la realidad, tener en cuenta los desafíos de santidad y las tentaciones de mundanidad. Podría ser una forma de enunciarlo. Y este lenguaje entonces del discernimiento también nos pone en la pista del discernimiento de los signos del tiempo. Y en segundo lugar, el acento argentino-latinoamericano lo podemos encontrar ligado a la opción por los pobres y lo popular, que está presente en esta exhortación. También lo podemos encontrar en la propuesta de una doble escucha, el oído en el Evangelio y el oído en el pueblo. En el capítulo 5 de esta exhortación va a aparecer bajo otra consigna: unidad del amor a Dios y amor al pueblo, o contemplación del Evangelio, contemplación del pueblo. Y finalmente, en lo latinoamericano, desde Aparecida, en la cuestión de la conversión pastoral. ¿Dónde estaría entonces, según este primer momento de reflexión, lo más original o una de las pistas más originales, más propias de lo que Francisco nos presenta? Una iglesia en dinámica de salida a las periferias. Cuando decimos dinámica de salida a las periferias, estoy suponiendo esta dinámica espiritual, esta moción del espíritu. Hay una remarcación en el texto acerca de cómo el espíritu nos mueve a la salida, y también de esta manera cómo la iglesia se reencuentra con los caminos del espíritu en la salida, saliendo. Voy al segundo punto, que es avanzar en esta reflexión sobre la iglesia pueblo de Dios y la tentación de autorreferencialidad. El documento lo presenta en los capítulos 2 y 3. Primero nos habla de la salida, después nos habla de la tentación, en el capítulo 2, desafíos y tentaciones, desafíos referidos a la cultura, tentaciones referidos a la iglesia. Me voy a concentrar más ahora en la dinámica eclesial. Y por último, en el capítulo 3, que es el capítulo centro, podríamos decir, tal vez, de la exhortación,
se va a concentrar en la Iglesia Pueblo de Dios. La clave para estos desafíos y tentaciones es el discernimiento y la propuesta de la evangelización va a recaer sobre el sujeto comunitario, que es el pueblo de Dios. Todo el capítulo 3, que trata sobre el anuncio del Evangelio, la insistencia una y otra vez es a redescubrir y a subrayar que todos los bautizados, todo el pueblo de Dios, somos el sujeto evangelizador. Es decir, las distintas formas de vida dentro del pueblo de Dios somos el sujeto evangelizador. El sujeto evangelizador es el pueblo fiel de Dios. Se podría pensar que esto ya todos lo sabemos, y es verdad, pero es importante repetirlo porque todavía en la Iglesia sufrimos mucho la dificultad del clericalismo o del elitismo o de los grupos que pretenden, o de grupos o de sectores que pretenden tener más hegemonía sobre otros, impidiendo una participación más plena. Por eso esta reiteración es muy importante y me quiero detener un poquito más en este aspecto. Cuando Francisco habla de la mundanidad espiritual, en este capítulo 2, le va a poner ese adjetivo espiritual porque quiere señalar que estas formas de corrupción dentro de la Iglesia vienen muchas veces camufladas. ¿Qué quiere decir? Que en apariencia son santas, pertenecen a la Iglesia, son parte de las estructuras de la Iglesia, pero en realidad él dice, ¿cómo nos damos cuenta que aquí hay mundanidad espiritual? Nos damos cuenta por el discernimiento, porque estas formas de mundanidad espiritual son formas que finalmente no se preocupan ni del Evangelio ni de los otros. Este oído que había que poner en el Evangelio y en los otros, en los pobres o en los débiles o en los otros hermanos de la comunidad, a veces no se pone, se pasa por alto. Son los oídos tapados, digamos así, taponados o tapados. Entonces, cuando esto sucede, la condición eclesial, la condición cristiana se corrompe, aunque permanezca el ropaje, la apariencia de santo. Por eso es esa palabra, esa fórmula que él usa, mundanidad espiritual. Parece espiritual, pero no lo es mundano. ¿Cómo lo sabemos? Porque ni el Evangelio ni el prójimo tienen realmente importancia. Entonces, el criterio de discernimiento es ver la capacidad de escucha y de dar fruto a partir del Evangelio y del prójimo. Y una forma que señala aquí Francisco de mundanidad espiritual que afecta directamente a la construcción del pueblo de Dios es el clericalismo. Yo voy a poner un ejemplo que es un ejemplo doloroso y duro, pero creo que tenemos que poder conversarlo y tenerlo en cuenta, que es el ejemplo referido a los abusos en la Iglesia, abusos sexuales, de poder y de conciencia. Eso tiene que ver directamente con el clericalismo.
en el sentido que el abuso se da en el contexto de un mal ejercicio del poder. Y el clericalismo, como estilo, como forma de ser iglesia, favorece esta dificultad. Entonces, saco a colación ese ejemplo, que es un ejemplo doloroso, pero que toca a toda la realidad global de la Iglesia, porque nos puede mostrar la raíz, la complejidad que tiene este tema. Entonces, Francisco, yo he seguido de cerca por mi trabajo en Chile el caso de la Iglesia chilena en su crisis de abusos sexuales, pero no es solo un problema de la Iglesia chilena, lo demuestra muy bien la cumbre vaticana con los presidentes de las conferencias de todo el mundo en Roma en el pasado mes de febrero. Esta temática, entonces, nos está poniendo sobre el tapete una problemática que es muy dramática, pero que también afecta directamente a todo el cuerpo eclesial, y por eso es importante que la pensemos como iglesia. Lo que Francisco va a decir en su diálogo con la iglesia chilena y con el pueblo de Dios que peregrina en Chile es precisamente que es la salida, usa la palabra salida, la salida de estas deformaciones que tienen que ver con el clericalismo, el abuso, el elitismo, el sectorismo dentro de la Iglesia Católica, tiene que ver con reconstruir y fortalecer nuestra vocación como pueblo de Dios, como bautizados con igual dignidad, igual gracia, igual llamado a la santidad. Y en esto Francisco le gusta hablar de la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros los fieles. Esa es una clave fundamental. Y otra clave fundamental que él nos va a dar, además de hablar de un pueblo de Dios encarnado en distintos rostros, la valoración de las distintas culturas, de las iglesias particulares a lo largo y a lo ancho del mundo, también nos va a hablar de la piedad popular, antes lo citaba Juan Carlos, la piedad popular como un lugar teológico privilegiado para la construcción del pueblo de Dios, y hoy podríamos decir también los movimientos históricos, los movimientos sociales, también los movimientos de mujeres, los movimientos feministas. Esta apertura, esta salida, esta escucha son las mejores claves para reencontrar el pueblo de Dios y poder reconstruirnos y fortalecernos como comunidad, para que el cuidado como cultura y la cohesión de cuerpo como iglesia sean nuestros grandes paradigmas, porque difícilmente podemos cuidar la creación si no nos cuidamos unos a otros y si no cuidamos a los más débiles. Ahora menciono específicamente a los niños o a otras personas en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, como síntesis de este momento, en el actual contexto de abuso en la Iglesia, necesitamos pensar a fondo lo que significa en el pueblo de Dios que cada cristiano es un ungido y una ungida por el Espíritu Santo. La reforma de la Iglesia, la reforma eclesial, que es misionera, que es sinodal, debe hacerse cargo también de las reformas necesarias en el ejercicio de la autoridad y en los desfasajes que pueden darse dentro de este ejercicio. Todos somos responsables.
Por último, antes de las reflexiones finales, me quedan todavía unos minutitos, algo del Evangelio social. Bueno, también se podría pensar que es como un corazón dentro de Evangelii Gaudium, el capítulo 4, varios elementos ya fueron recogidos, pero quiero recordar el número 198, el Evangelio social, como decíamos, se corresponde a esta doble escucha, el Evangelio y los pobres, el Evangelio y el pueblo, el Evangelio y la historia. Y es en este contexto que en el 198 Francisco recuerda dos claves que tienen que ver con el concilio y el posconcilio, reforzando este programa. La opción por los pobres es una categoría teológica. Bueno, esa es una frase un poco difícil, pero lo que quiere decir es que la opción por los pobres, como lo han dicho muy bien muchos teólogos y teólogas de nuestro tiempo, es una opción de Dios. Es una opción de Dios, es teocéntrica esta opción. Dios está en el centro, el Evangelio de Jesucristo está en el centro y por eso están en el centro los pobres. Y es un lugar teológico porque la teología, la eclesiología puede, desde esta escucha de lo que pasa en el pueblo, desde sus intereses, desde los distintos movimientos sociales, desde los distintos actores de la sociedad civil, puede reencontrar los caminos del Evangelio. Y otra expresión que quiero recordar de este número 198, que lo tomo como un número síntesis, es la perspectiva, el sueño de Francisco: quiero una iglesia pobre para los pobres. Esa es la mejor herencia del Concilio Vaticano II sobre esta cuestión de la pobreza en el corazón del concilio. Me gustaría recordar también que el cardenal Lercaro había propuesto que la pobreza y los pobres fueran transversales en el concilio. Esto no se logró. Se asumió el esquema de iglesia dintra e iglesia dextra. Probablemente no estaban los tiempos preparados para asumir esa transversal, pero podríamos decir que hoy, 50 años después, el magisterio asumió esa transversal. Evangelii Gaudium, creo que, y el programa de Francisco, es una expresión clara de que esta transversal ha llegado a impregnar la visión magisterial y teológica de la Iglesia, aunque eso no necesariamente quiere decir que en la práctica también ha impregnado y enraizado en toda su profundidad. Por eso siempre podemos seguir. Y en esta afirmación, Iglesia pobre para los pobres, también creo que hay un llamado de atención importante, y es que resume, como muy bien también lo resumía en otras expresiones de Juan XXIII, de Pablo VI y de los pontífices que siguieron, que la pobreza es un desafío no solo en la misión, sino también en la identidad de la Iglesia. Por eso, iglesia pobre, el adjetivo pobre es para la Iglesia. La pobreza es, en primer lugar, un llamado para la santificación de la Iglesia. Y bueno, esto podríamos hablar un poco más, pero no me da el tiempo ahora para hacerlo. Simplemente decir que estamos ante ese reto en la vida cristiana, cada uno, cada comunidad. Y de ese reto que tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios y con los demás,
desde una clave de pobreza evangélica, quiere decir de mutua entrega, con humildad, con reconocimiento del otro en su alteridad. Desde esa clave nos capacitamos para la misión, para este adextra, para este abrazar a los que sufren y a los pobres y en ellos abrazar la carne de Cristo. Bueno, en Laudato Si, solamente una mención. Hay una afirmación muy importante que nos indica que lo social es ecológico y lo ecológico es social, no hay dos crisis. Y creo que en este sentido estamos invitados desde la Iglesia y también desde la pastoral social a ampliar nuestro paradigma. Tal vez todavía nos cuesta, pero necesitamos incorporar como Iglesia las nociones y las prácticas de cuidado mutuo, en primer lugar, y en segundo lugar, el cuidado de la creación. Y cuando digo cuidado de la creación, también quiero hablar de los pueblos originarios, de los otros indígenas, que tal vez para muchos de nosotros están lejos, no los vemos cotidianamente, no estamos cerca, no estamos en la pastoral indígena, pero que hoy representan un clamor muy importante y muy urgente, vinculado precisamente al cuidado de la creación y los recursos naturales. En esta línea va el sínodo que se está preparando para asumir con más compromiso la realidad de la Amazonía. Reflexiones finales. Hablamos en Evangelii Gaudium de la salida y de la escucha, y de una doble escucha como acento principal de la propuesta de Francisco. Por lo que decía anteriormente de lo ecológico, también por lo que se dijo, y voy a agregar, de los movimientos feministas o los movimientos de mujeres, creo que necesitamos como Iglesia en la salida ir a una escucha estereofónica. Eso significa tener la capacidad de escuchar las diversas voces. Las diversas voces. Esta entrada de un oído en el Evangelio, otro en el pueblo, es central, es fundamental, pero no hay que quedarse en una simplificación de la escucha, sino una escucha estereofónica que nos vaya ayudando en este mundo global y plural, aunque estemos en un área de la pastoral o estemos atajando una dimensión de la realidad, no perder la sintonía, la frecuencia con otras dimensiones. Y eso va ligado a la lectura de los signos de los tiempos. Tantas voces como signos de los tiempos se van acentuando, se van haciendo sensibles para nosotros. Por otro lado, la dimensión comunitaria del pueblo fiel de Dios, del que he hablado, con la necesidad de insistir en la dignidad de todo bautizado y en crecer como Iglesia, cada uno desde su vocación, en formas sinodales, formas de reciprocidad, formas de colaboración, formas de discernimiento común, asumiendo entre todos los desafíos del clericalismo o el abuso de poder dentro de la Iglesia, y que necesitamos ir hacia formas más compartidas en la toma de decisiones, en la reflexión y en la acción. Las periferias.
la evangelización en las periferias, completarla con un elemento que he desarrollado poco, pero que es esencial también al programa de Francisco: la misericordia, la compasión y la Iglesia como hospital de campaña. Es decir, salimos a escuchar los clamores para ser mediadores de misericordia, de perdón, de reconciliación, de sanación. Y entre las cuestiones globales, bueno, hablamos ya de algo de la ecología, del cuidado de la casa común, y también quisiera mencionar el desafío de una mayor escucha hacia los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, y a un mayor discernimiento en la Iglesia de estos movimientos. Noto dificultades importantes para el planteamiento de estos temas, noto discursos que están muy distantes unos de otros al hablar sobre estas temáticas, y necesitamos escucharnos, hablar más y estar a la altura de estos tiempos y de los reclamos o las luchas o los sufrimientos de muchas mujeres que somos la mitad de la humanidad, la mitad del pueblo de Dios, y que no se termina, me parece, dentro de la Iglesia o en la Iglesia, de acertar con este diálogo, con esta conversación, con esta escucha, con esta construcción de comunidad. Lo deseo muy desde el fondo de mi corazón, que esto pueda darse, porque esta es una herida que también duele dentro de la Iglesia y que en alguna medida clama al cielo también. Muchas gracias.